Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Estamos hoy en el último mensaje de la serie del libro de los Hechos. Es el capítulo 28. Hemos terminado todo esto. A mí me emocionó. Yo creo que voy a estar haciendo esto constantemente. Es decir, cuando terminemos el libro de los Hechos, no sé qué otro libro vamos a continuar, Dios nos dirá, pero vamos a estar viendo libro por libro de toda la Escritura, hasta darle un repaso a toda la Biblia así a detalle, conocerla bien, ¿verdad? En esta casa acostumbramos predicar las Escrituras y nos enfocamos en las Escrituras. Entonces, hoy vamos a tener el último capítulo. Vamos a estar viendo en un mensaje que le hemos titulado Reinando en Vida. Así le hemos titulado. Antes de leer las Escrituras, quisiera darte un pequeño preámbulo, un ejemplo, una forma de introducirnos al tema. Cuando se entrena a un campeón, se necesita invertirle mucho tiempo, mucho trabajo. No es de la noche a la mañana que a alguien se le puso en su corazón ser campeón de alguna disciplina deportiva y se lanzó y ganó. No, esto es resultado de un trasfondo de vida, de años de servicio, de dedicación, de años de estar repitiendo los mismos ejercicios hasta desarrollar las habilidades que te llevan a diferentes categorías hasta alcanzar un campeonato. Esto requiere mucho trabajo, no es nada sencillo. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque Dios está haciendo algo semejante con nosotros. Dios está preparando un pueblo campeón para los cielos. Dios está preparando un pueblo maravilloso. Un día sacó a un rebelde y a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, lo sacaron del cielo. Y cuando quiso o planeó introducir un nuevo pueblo, este nuevo pueblo llamado hijos de Dios, este nuevo pueblo es un pueblo que primero tuvo que ser formado en la tierra. Se le ha dado entrenamiento. Vaya entrenamiento que nos ha dado Dios. Nos pusieron en un saco de carne inclinado al mal, con un espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios, pero un cuerpo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y se oponen entre sí y pelean dentro de nosotros. Y estamos esforzándonos por tratar de hacer la voluntad del Señor. Y este esforzarnos diariamente nos va preparando en ánimo, en voluntad, en el ser interior, en el ser espiritual, para que el día que estemos allá despojados de la carne, despojados del cuerpo, entremos a los cielos, ahora sí, con ese cuerpo de gloria celestial y dispuestos a toda buena obra, pero ya no solo aquí, en los cielos. Por eso estamos en la tierra, estamos siendo entrenados. ¿No han visto que a un corredor, por ejemplo, le ponen pesos en los pies para que trate de correr con ellos? Polainas creo se llaman, que trate de correr con ellos para desarrollarle velocidad. ¿No han visto, por ejemplo, ahora que tan de moda en el fútbol americano, como para entrenarlos, algunos sujetan al corredor y él tiene que correr con ellos, esforzándose a sacarlos, a ir hacia adelante? ¿Por qué es esto? Este peso es para obligarle a no andar, a fin de que él desarrolle la habilidad de correr. De la misma manera, Dios nos puso en un cuerpo de carne que nos presiona hacia lo terrenal, nos impide avanzar en lo celestial, pero al mismo tiempo ese esfuerzo por avanzar está desarrollando un ser interior que cuando llegue a los cielos será glorioso y muy poderoso. Cuando nos desaten de esta carne, qué maravilla de cuerpo llegaremos a tener, pues el cuerpo celestial. Pues el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, el apóstol Pablo, lo vemos en el capítulo 28, muy diferente al capítulo 15, por ejemplo, o muy diferente al capítulo 9 en su conversión. Hay una transformación tremenda, tan tremenda que cuando está siendo llevado a Roma, que esto es el capítulo 28 y va a llegar a Roma, él escribe una carta y la manda a los romanos, a los hermanos en Roma, para decirles varias cosas. Por ejemplo, en el capítulo 5, el versículo 17, les envía una carta diciendo esta palabra. Romanos capítulo 5, verso 17. Fíjate la palabra que les da. Tienes que pensar en un hombre que quiere presentarse ante los romanos, ante los cristianos en Roma, y quiere que sepan quién es él. ¿Y qué cosa les dice? Les dice esto: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto dilo en voz alta, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si la caída de Adán funcionó para hacernos terrenales, pues mucho más la resurrección de Jesucristo nos da el poder de llegar a ser celestiales. Y Pablo habla de reinar en vida. Esto no habla de portarse como reinecitos o reyesitos en la tierra, no se refiere a eso. Se refiere a estar llenos de vida en todo tiempo, llenos de vida en cualquier circunstancia, que es lo que vemos al final del libro de los Hechos.
Al final del libro de los Hechos encontramos a un Pablo que está pasando por naufragios, por cárcel, por cadenas, por maltratos, por hambre, por desvelos, por enemigos, por gente que lo quiere matar de dentro y de fuera. Y pasando por todo esto lo vemos reinar lleno de vida. El hombre va lleno de vida. Él mismo escribió también a los romanos, obviamente por todas estas experiencias. En el capítulo 8 de la carta a los romanos, el verso 18, les dice esta palabra. Fíjate qué maravilla. Verso 18, pues tengo por cierto, o sea, esto es verdad, esto es ciertísimo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabe que esos pesos de experiencias que lo sujetan a la carne son el entrenamiento para la gloria venidera que habrá de experimentar. Así que si estás teniendo una vida difícil, di: no tengo una vida difícil, tengo un gran entrenamiento. Seré glorioso en los cielos. El verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todavía no nos hemos manifestado como llegaremos a ser. Gloria a Dios por esos hijos de Dios que desde ahora empiezan a mostrar gloria de lo que hay en su interior, como Pablo lo mostraba en ese mismo capítulo 8 de Romanos. Repito, presentándose ante los hermanos de Roma, a donde va y donde lo llevan, de hecho, preso, les escribe en el versículo 35, les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, te lo dice alguien que está viviendo toda clase de experiencias: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué experiencia tenía Pablo? Tú y yo no hemos tenido esas experiencias. Pastor, estoy en tribulación, mi marido se enojó porque voy a la iglesia. Eso no es tribulación, eso es un viejo berrinchudo, o sea, es otra cosa. Pero Pablo hablaba de ser contado como oveja al matadero porque tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Dice enseguida, fíjate bien, qué maravilla, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dilo en voz alta: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilla! Esta es la vida cristiana normal, reinar en vida. Eso es reinar en vida, que aunque pase el peor de los problemas, estoy lleno de vida, lleno de Dios, en amor, en bendición, en ánimo, contento. Pablo está mostrando, repito, del capítulo 9 de su conversión al 28 de su transformación, de cuando él ya ahora es un hombre maduro en Cristo. Hay una transformación tremenda. Recuerdan que Pablo era un berrinchudo fariseo tremendo, se enojaba, peleaba con todos, hasta con los apóstoles se peleó. Dijo frases bien fuertes: los apóstoles a mí no me mostraron nada nuevo, los que eran apóstoles antes que yo a mí no me mostraron nada nuevo. Les dice en cierta ocasión: los que tenían reputación de ser algo, así como, y habla de los 12, sí, pues tendrán reputación, pero a mí no me enseña nada. O sea, que eso suena bastante soberbio. Lo menciona al principio en la carta a los Gálatas, les habla de esa manera. No lo escribe al final, cuando ya está en el capítulo 28 del libro de los Hechos. En el capítulo 28 va a escribir la carta a los Efesios, la carta a los romanos, cartas poderosas de amor, de revelación, de comunión, donde no habla mal de nadie, donde bendice a todos y somos un solo cuerpo en Cristo. Ha madurado, ha crecido. Es muy diferente. Pablo, las experiencias lo han desarrollado como un hombre en Dios que está reinando en vida, lleno de vida. Qué maravilla con Pablo hablando de esa forma, tanto así que al final, precisamente en el capítulo 28 del libro de los Hechos, escribe a los filipenses, cuando está él en la cárcel, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lleno de entusiasmo, ahí les dice en Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Fíjate esta frase que dice en el capítulo 28 del libro de los Hechos, escribe Filipenses, y dice esta frase: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces Pablo sabe que reinar en vida no es comodidad. Reinar en vida
Y puede incluir comodidad, pero reinar en vida, en realidad de lo que se trata es de estar lleno de vida, de la vida de Dios, del amor divino, de la santidad del Señor, estar lleno de victoria en cualquier experiencia. Eso es lo que está diciendo él. Él no está lleno de comodidad, está lleno de victoria. En la persecución, en la cárcel, en donde esté, está lleno de victoria. Y quiero que sepas esto. Comienza el libro de los Hechos con un grupito de creyentes asustados, encerrados en un aposento alto, con miedo a que los maten. Viene sobre ellos el Espíritu, se va desarrollando todo el libro de los Hechos, y al final te vas a encontrar a un hombre lleno de vida predicando en una casa rentada donde lo cuidan los soldados romanos, y abiertamente todos vienen a él. Y termina el libro de los Hechos diciendo que predica abiertamente a todos. Es la victoria de la iglesia. Comenzó con un grupo de mártires, termina con un grupo de discípulos victoriosos que conquistaron el mundo entero. Bendito sea Dios. Empezó en un rincón en Jerusalén, pero ahora estamos aquí en Chihuahua, llenos de Dios, felices, cómodos, predicando el evangelio abiertamente a todo el que quiera escuchar. Es la victoria que ha traído el reino de los cielos. Entonces, esta victoria que nos presenta el capítulo 28, tenemos que entenderla. Porque cuando tú ves, por ejemplo, la vida de Pablo, tú dices, bueno, tenemos que sufrir como Pablo. No, no lo has entendido. Tienes que vivir tu experiencia, cualquiera que sea, lleno de vida. Al que le tocó ser mártir como a él, lleno de vida. Si a otro le tocó ser próspero como Salomón, pues es lleno de vida en esa prosperidad. Reinar en vida según el momento que te toque vivir, la circunstancia que tengas, disfrutarlo lleno de vida. Bendito sea Dios. Alguno da gracias a Dios. Ahora bien, en primer lugar, válgame todo lo que duré, reinando sobre la serpiente. Fíjate el capítulo 28. Abre la Biblia, capítulo 28, el libro de los Hechos. Fíjate qué maravilla. Tenía que decirte todo lo anterior, porque si no, no íbamos a entender cómo termina el libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, verso 1. Fíjate qué dice la palabra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Recuerdan cómo estuvieron pasando tiempos de naufragio? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Esa expresión, se le prendió, es una expresión que en el griego tiene que ver con morderle. O sea, no es solo que se enredó, lo mordió. Dice enseguida, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Qué tremendo es esto. En principio, el mundo reconoce a un rey. Pablo está reinando en vida. Pablo no es un hombre común, no es el hombre del capítulo 9. Pablo se porta como un rey. Mira lo que está sucediendo ahí. Dice que los naturales de la isla, no pienses por esto que, no sé, aborígenes con un hueso en la cabeza. No, no. Es decir, gente de la isla de Malta que hablaban un idioma diferente a los romanos, no hablaban latín. Entonces estamos hablando de un pueblo civilizado con otro idioma. Dice la escritura que ellos los trataron con no poca humanidad. Es la forma que tiene Lucas para decirte, los trataron muy humanamente, los trataron muy bien, los recibieron muy bien. Es como si el mundo distinguiera la realeza. Es como si el mundo distinguiera la calidad de la vida. Cuando ve a alguien que tiene vida adentro, no sé si te habrán dicho, yo creo que sí, alguien te dijo alguna vez, no sé qué tienes, pero tienes algo. Y tú le debes decir, no es algo, es alguien, se llama Cristo Jesús. Porque hay una vida interior que no fue puesta. Era lo que estaban distinguiendo. Así que los trataron bien. A causa de la vida que estaba en ellos, en Pablo en este momento, ellos reconocieron esa clase de vida, sentían algo, vieron algo, y los comenzaron a tratar con mucha humanidad. Los trataron muy bien, les pusieron comida, pusieron fuego por causa de la lluvia, del frío, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Pablo está en persecuciones y ahora lo encuentra siendo honrado. Se supone que es un reo, pero lo están tratando muy bien. ¿Por qué razón? Porque está lleno de vida. Puedes empezar en un trabajo como el de más abajo y terminar como gerente porque estás lleno de vida. Hay algo en ti especial, diferente. Esa vida se abre camino.
el mundo le llama la atención esa clase de vida. Cuando estás lleno de vida, el mundo lo va a notar. ¿Recuerdan esa historia o ese cuento de Tarzán? Todos de inmediato piensan en el hombre mono, el hombre educado por simios. Un hombre educado por simios que termina por reconocer a sus semejantes, es decir, a los seres humanos. Y la vida que estaba en él lo hace el rey de los simios. Es decir, él no tiene una vida de simio, él tiene una vida de humano. Por eso es superior a la especie con la que estaba conviviendo. La paradoja en esto, la historia en esto es que la vida superior se abre camino y termina por reconocer su especie. Aunque estamos en la tierra metidos en un saco de carne, aunque nos hicieron del polvo, al menos el estuche que tenemos, lo que está dentro de nosotros es el aliento divino, proviene del cielo, por lo que esta especie no es una especie terrenal, es una especie celestial. Te lo digo así. Tú puedes quitar especies de la tierra, y si quitas una especie de cualquier animal, esta tierra va a padecer, va a sufrir. Pero si le quitas al ser humano, la especie no padece, al contrario, el mundo se regenera. ¿Sabes la razón? Tú y yo no somos una especie terrenal. Tú y yo somos una especie celestial. No estamos en la cadena alimenticia. Tú y yo pertenecemos a los cielos. Bendito sea Dios. Fuimos hechos de otra forma, de otra manera. Hay algo dentro de nosotros diferente. Una vida superior. En segundo lugar, fíjate cómo no solo el mundo reconoce la realeza o la vida de rey que Dios ha puesto en ti. El diablo la reconoce también. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, Pablo de hecho nos advierte, escribiendo a los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, refiriéndose a que no te enojes contra la gente. Detrás de la gente existe un espíritu de maldad que mueve hacia la maldad, pero no te enojes con la gente. Ahora, vemos que cuando él está alrededor del fuego, vemos a Pablo que empezó a tomar ramas para llevarle al fuego. ¿No es maravilloso que este hombre esté sirviendo? Me gusta mucho el espíritu de un rey. Porque un rey en el reino de los cielos no está pidiendo servicio, sino que sirve de inmediato, siempre está ocupado, no es flojo. No vemos a Pablo que se tiró diciendo, pues hay que otro traiga ramas. No, él se levantó. Debes entender que se trata de un hombre que mide alrededor de entre 1,65 y 1,70 de estatura, que es un hombre no muy fuerte, un hombre frágil. Y que es un hombre que ha estado pasando por naufragios, por golpes, por persecución, por toda clase de males, y que lo traen en cadenas. Bueno, para este tiempo ya le habían quitado las cadenas, pero había estado encadenado y había estado en cárceles y lo habían golpeado hasta morir y lo sacaron arrastrando a tirarlo en el basurero. Eso dice la palabra. Y sin embargo allá se levantó y continuó predicando. Este hombre podría decir: tengo necesidad de unas vacaciones y de tirarme a descansar aquí en la playa, y que otro día de ramas para la hoguera esta. No, él se levanta a servir. Qué maravilla que te reconozcan, iglesia, allá afuera, por ser de los que siempre están sirviendo, aunque no te toque, aunque no sea tu responsabilidad, aunque otro tenga que hacerlo, aunque no te lo esté pidiendo nadie, aunque no te paguen por ello. Sirve por la vida que tenemos dentro de nosotros, que es una vida de realeza, es una vida del cielo, es una vida de aquel que tomó agua y lebrillo para lavar los pies a los demás. Podemos hacerlo. Pablo está actuando de esa forma, gloria a Dios. Es un servidor de otros. ¿Y qué hace el diablo contra los que sirven? ¿Qué hizo la serpiente? Bueno, cuando agarró una rama, la serpiente lo mordió. Siempre hará eso la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Cuando alguien sirve, lo van a morder. Pastor, ¿puedo evitarlo? No. Lo más probable es que no. Segurito que cuando tú sirvas te van a morder. Si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. El mundo lo dice de otra manera, eso lo dice el apóstol Pablo, pero en el mundo lo dicen: el que se mete redentor sale crucificado. El mundo lo dice así: si tú te pones a servir, te van a morder. Pero la serpiente muerde, y no vemos a Pablo que empieza a correr por todos lados: una serpiente, auxilio. No, lo vemos que traía la serpiente todavía prendida de la mano y se acercó al fuego y la sacudió en el fuego. ¿No es maravilloso eso? La serpiente reconoce la realeza. La serpiente reconoce quiénes son hijos de Dios. La serpiente reconoce quiénes son los más peligrosos, quienes representan el reino de Dios. Pero también Pablo sabe que la serpiente no tiene poder sobre él.
Pablo no reprende, no se pone a llorar, no pide un médico, no sale corriendo a buscar ayuda. Pablo se sacude en el fuego la serpiente. Cuando eres atacado por el mal, no es el momento de buscar golpear al mal o llenarte de temor. Es el momento de acercarte al fuego del Espíritu de Dios. Es cuando más encendido tienes que estar. Es cuando más lleno de Dios pues tienes que manifestar. Es cuando más de Dios debe haber en ti. Esta es la actitud correcta. Ve a Pablo lo que hace, se acerca al fuego. No se acercó al hospital. Es más, traía a Lucas consigo. Lucas era médico. Lucas, auxilio, saca el suero. Me mordió la serpiente. No, dice que se lo sacudió y siguió en lo que estaba haciendo. Y los naturales, la gente del lugar se pusieron a verlo, a ver si se hincha. Pues no se hinchó, pero va, que cae muerto. Pues no cae muerto. Está bien, no le pasó nada. Ahora, si ellos que eran del lugar esperaban que cayera muerto, es que ellos sabían qué clase de serpiente era, porque eran de ahí, ellos conocían a las serpientes. No fue cualquier cosa. Cuando ellos vieron el animalón prendido de la mano, dijeron: este se muere porque se muere. Pero Pablo no podía morir, porque Pablo tenía un propósito de vida. Tu mayor protección no es que pongas algo blindado alrededor de ti. Tu mayor protección es que tengas un propósito para el reino de los cielos. Mientras Dios no haya terminado contigo, serás inmortal. Mientras Dios tenga un plan con tu vida, lo hará. Bendito sea Dios. Ahora, Pablo entiende. ¿Qué hubiera pasado si se asusta y grita y llora y empieza a sentirse enfermo? Porque algunos todavía no se sienten enfermos y ya están sintiéndose enfermos. Es decir, todavía no lo sienten físicamente, pero lo proyectan de inmediato, ¿verdad? ¿Has conocido a esos? No digo quiénes, pero has conocido a esos que cuando ven sangre se desmayan. Aquí no hay, pero hay algunos que son así, ¿verdad? Ven sangre y se desmayan. Qué terrible es eso, ¿no? Imagínate Pablo como apóstol que ora por enfermos, que se pusiera mal con la sangre. Y cuando va a orar y que ve la sangre y empieza a marearse. No, pues tienes que estar lleno de vida. Pablo está lleno de vida. ¿Qué hubiera pasado si él se asusta, si grita, si llora, si pide ayuda, sale corriendo? ¿Qué hubiera pasado él con la serpiente ahí? Y hubiera gritado, espantado. Lo que habría sucedido es que los naturales, los de la isla, habrían dicho: es uno como nosotros. Su vida es como la nuestra. Lo que él tiene adentro es como lo que nosotros tenemos dentro. Es igual a nosotros. Pero cuando vieron a este hombre sacudirse la serpiente y seguir en lo que estaba realizando tranquilamente, ellos dijeron: es un Dios. Estaban equivocados al decir que era un Dios, pero no estaban tan errados al entender que la vida de ese hombre no era de la tierra, era del cielo, del Padre Celestial. Sabían que había algo detrás de él, la vida de Dios detrás de él. Y esto es lo que magnifica, lo que presenta a Cristo. ¿Cómo presentamos a Cristo, pastor? ¿Qué les digo a la gente? ¿Cómo evangelizo? Evangeliza sacudiéndote en el fuego a la serpiente. Evangeliza proyectando amor cuando te odien. Evangeliza cuando te ataquen, ámalos. Evangeliza no teniendo rencor, teniendo perdón, teniendo respeto. Evangeliza haciendo las cosas bien. Evangeliza nunca preocupándote, ni quejándote, ni asustándote. Nunca huyendo de aquí para allá, ni diciendo: Dios, auxilio, o diciendo a los demás: oren por mí, estoy en angustia, en problemas, o estoy en depresión. Evangeliza con la vida gloriosa de Jesucristo. Entonces el mundo te verá. Y cuando el mundo te vea, va a decir: este no es normal, este tiene algo del cielo, este tiene a Dios dentro de él. El gran problema no lo da el mundo. El mundo está observando a la iglesia. El gran problema lo dan los cristianos. Imagínate a Pablo ahí que pasara y entonces que escribiera Lucas, y entonces tuvimos que atender a Pablo por 3 semanas con fiebre, tirado, estaba muriendo el pobre, ya no. O sea, yo no digo que no pueda pasar. Pablo dijo: quien enferme, yo no enfermo. Puedes enfermar, no digo que no. Pudieras en algún momento de tu vida, pero es la excepción. Pero nunca lo vas a ver, ni aún en la enfermedad, ni en la mordedura de la serpiente lo vas a encontrar triste, ni deprimido, ni llorando, ni molesto, ni quejándose, ni asustado. Está lleno de vida. Y el que está lleno de vida va a alcanzar a los demás. Qué maravilla la iglesia cuando está con esa clase de vida. Que cuando te estés muriendo, y si nomás puedes levantar un dedo, pues levanta un dedo de ti: voy para allá. Y bendice a Dios y siéntete feliz. Por lo que sea, el Señor es bueno. El propósito de la serpiente era desacreditar a Pablo. Que en la isla dijeran: es otro más.
Y el propósito de Dios al permitir que la serpiente lo mordiera era darle crédito a Pablo, darle honor, que la gente supiera que los cristianos no son gente miedosa, no son gente que se deshace. Enfrentamos problemas, nos pueden morder, podemos pasar momentos difíciles, podemos accidentarnos, enfermar o chocar, podemos tener momentos graves, pero la gloria de Dios está en nosotros para sonreír, para estar llenos de victoria, para levantarnos en cualquier circunstancia, para mantenernos de pie en todo tiempo. Esta es la vida, reinar en vida. ¿A quién les gusta el cine de horror? No hay nadie que le guste en películas así. Algunos levantaron la mano así tímidamente, como diciendo, me van a decir que no soy cristiano. Pero algunos sí. Yo creo que especialmente los hombres de alguna manera tenemos un poco más de tendencia hacia películas de horror. Lo que sí no soporto yo, no admito por convicción de fe, es aquello que tiene que ver con espíritus o demonios en contra del Señor. Eso sí no lo promuevo ni permito jamás, porque me parece deshonesto que se hable a favor de espíritus que están en contra del Señor. Pero esas cosas donde vuelan cabeza y todo eso, no hay problema. Eso no tengo. Muertos vivientes y todo eso, hay problema. Yo puedo estar comiendo mientras veo muertos vivientes comiéndose otro. O sea, no hay problema en eso. Pero es interesante que el ser humano le gusta el terror. Hay novelas que la gente, bueno, Stephen King, y novelas que tú puedes leer de terror, de misterio, películas, no se diga, en donde la gente está esperando asustarse. Tú ya sabes, sí, no, clásico, ¿verdad? La escena está, para empezar, es impresionante cómo son valientes los actores, o bueno, los personajes de las películas, porque siempre van a hacer aquello que en la vida real nunca harías. Anda un tipo con un hacha matando gente y está todo oscuro y siempre dicen, vamos a separarnos. Separarse ni loco, espalda con espalda, todo volteando para todos lados, ¿verdad? O sea, pero siempre hacen eso. ¿Se han visto eso? Es clásico. Todos a separarse. Y vas a buscar el sótano, el callejón, o sea, los sitios más horribles, los lugares donde no puedes salir corriendo. O sea, uno dice, no juegues, jamás haría eso, ¿verdad? Y te llevas una lamparita que está apagando cada 5 segundos, ¿verdad? Para que no prenda, ¿verdad? Y siempre hacen eso, es un clásico. Y están esperando asustarse. Dice, qué gente tan valiente, ¿no? La verdad es que si anduvieron loco así, en serio, prendemos todos los focos que puede haber, agarramos garrote, nos ponemos espalda con espalda y vamos a voltear para todos lados, ¿verdad? El que se mueva, que le damos. O sea, es la realidad, así sería. Pero el ser humano, aunque sabe que es ridícula la escena, que es una escena que en la realidad nunca sucedería, jamás pasaría así, porque la otra cosa es que puedes al villano, lo disparas, lo quemas, lo cortas, o sea, lo que quieras le haces y se vuelve a levantar. Son impresionantes. Tú le das, le pones en la frente, ¡zas!, se levanta, por alguna razón se levanta. Es increíble, tú lo quemas y resucita. Entonces es irreal. Pero el ser humano le gusta de todas maneras ver eso y asustarse. Y sabe que se va a asustar. Y además, el clásico es que en el momento de suspenso, no falta en el cine el loco que grita para espantar a todos los demás. En el momento, ¿han visto eso? Es un acuerdo que tenemos los hombres para que cuando grite alguno, las muchachas se aprieten. Es un acuerdo. No, hombre, ahí la pastora se agarra de mí, pues yo digo, sí, que grite alguien, ¿verdad? Entonces, es un acuerdo, ¿verdad? En fin. Pero aunque es irreal, lo vemos, lo buscamos, porque algo hay dentro del ser humano que parecía que le gusta asustarse. Cuando trasladas esto al reino de Dios, no funciona. Porque en el reino de Dios no funciona el susto, funciona la confianza. No funciona el miedo, funciona la confianza. No funciona contarle a todo mundo, oh, traigo muchos problemas, oren por mí, si vieran qué mal ando. No funciona, porque la Biblia dice, no vayas a la casa de tu amigo en el día de tu adversidad. O sea, no puedes contarle a los demás cómo ando mal. No. En el reino de los cielos lo que funciona es, Cristo es mi Señor. Tengo plena confianza que todo lo que estoy viviendo Él lo planeó. No hay un loco con una hacha ni se va a levantar. El Señor guarda mis pasos, mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Él reina en los cielos, en la tierra y en mi vida también. Alguien bendiga a Cristo, Él es el Señor. Bendito sea Dios. Funciona la confianza. Pastor, ¿y qué hago cuando tenga miedo? Te lo aguantas. Simplemente lo aguantas y ya. No lo demuestras.
lo aguantas, estarás feliz. En tercer lugar, el creyente reconoce la realeza. Fíjate lo que pasa en el versículo 5. Dice la Biblia: pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto, lo que veíamos hace un momento. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Solo quiero añadirte que Pablo no se enfrascó en un pleito con la serpiente. ¿No ves a Pablo que se enredó con la serpiente y tirado ahí en el piso estaba dándose vueltas y la reprendía y le maldecía y esto y lo? No, tampoco lo vemos que lo tiró, sacó un guaracho y le empezó a dar a la serpiente. No vemos nada de eso. No ves una pelea de Pablo con la serpiente. Pero a algunos les pasa así. Viven toda la vida, mira, la serpiente ni los ha mordido, pero ellos muerden la serpiente y no la sueltan. Y están a dale, 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 dale. Y no, que la guerra espiritual y que no sé qué, y que los demonios y que demonio de esto y espíritu del otro. Y están y que vamos a cortar los aires y que peleando con, tranquilo. Sacúdela en el fuego, es suficiente. El fuego de Dios es suficiente. La gloria de Dios en tu vida es suficiente. ¿Quieres pelear contra las tinieblas? Prende la luz, es suficiente. No tienes que hacer nada más. Con eso es suficiente. Lo que realmente necesitas no es lo que hagas contra la serpiente, sino lo que prendas en ti, el fuego y la gloria de Dios. Solo enciende el fuego. Hay un invento del siglo XXI que es empezó en el siglo XX, es una maravilla. Es de lo mejor, el cobertor eléctrico. No. ¿Quieres ahorrar en calefacción? Compra un cobertor eléctrico. Te olvidas de la calefacción, te olvidas de calentones y todo eso. Es el invento, en serio, es un invento que es una maravilla. Yo no tenía idea de lo bueno que era hasta que la pastora se le ocurrió comprarlo. No, hombre, qué cosa tan... O sea, te voy a ejemplificar. ¿Han visto alguna vez, por ejemplo, cuando sacas ropa de la secadora que está así bien calientita y todo y te la pones en el momento? La sensación que tienes, imagínate esa sensación durante toda la noche. No, hombre, qué maravilla. Qué frío ni qué nada. Lo difícil es levantarse. Eso está pesado porque la cosa es buenísima. Es una maravilla. O sea, te ahorras, no vuelves a prender calentones. Es una maravilla. Pero te lo menciono esto porque en días pasados o cada año suelo batallar un poco con mi garganta a causa de que hablo mucho. No solo predicando, todo el día hablo. Dormido yo creo que hablo. Todo el tiempo estoy predicando, estoy enseñando. Cuando estoy solo me enseño a mí mismo. Hablo conmigo, me convenzo, debato conmigo. Me digo, no, así no es, esa así. Y luego yo mismo me pongo mis argumentos. Hablo todo el tiempo. Hablo más que la pastora que es mujer. Eso es. Y ustedes la han visto predicar. O sea, ustedes saben cuándo empieza, no cuándo termina. Saben cuándo agarro aire, no cuándo lo va a soltar. Entonces, y aún así yo hablo más que ella. Es impresionante. Hablo todo el día. Entonces mi garganta se afecta. Y en temporada de frío, pues es una temporada que me lastima la garganta y empiezo a tener problemas con la tos o empiezo a tener problemas de resfrío, cosas por el estilo. Gracias a Dios este año no fue así. Bendito sea Dios. Pero en segundo lugar, gracias a Dios por el cobertor eléctrico. ¡Qué maravilla! Cuando te empieza a fallar, te metes allí, lo pones a todo lo que da y se pasa y se relaja la garganta y te sientes bien. Allí entendí, no me lo vas a creer, pero ahí Dios me habló y me dijo: esto es lo mismo que tienes que hacer. Así como puedes destruir un resfrío con eso, esto es lo mismo que tienes que hacer para destruir las artimañas del diablo contra ti. Solo enciende el fuego de Dios en tu corazón. No te preocupes por lo que el diablo haga. Solo enciende el fuego de Dios en tu corazón. Solo enciende el fuego de Dios en tu corazón. Mira, no hay loco que coma lumbre. Las moscas no se paran en las planchas de la estufa. Simplemente llénate de Dios y es suficiente. El diablo no puede tocarte. Mordió a Pablo, pero no podía dañarlo. El veneno no tenía efecto sobre él. Alguno bendiga a Dios entendiendo lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. Entonces Pablo mostró que reinaba sobre la tierra también. Fíjate qué maravilla. En el verso 7 nos habla otra experiencia que tuvo, de cómo un rey, un hombre de Dios debe reinar para proveer de salud a su contexto. Dice la Biblia: en aquellos lugares había propiedades, verso 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle,
Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Un rey debe proveer el bienestar de su pueblo. Un rey tiene que cuidar que su reino tenga salud, tenga bienestar. Pablo tiene la vida del rey. En Pablo está el reino de los cielos. Y lo normal es que él va a cuidar la salud de los que están alrededor, no solo en el sentido físico, aún en el sentido almático. Pablo tiene una vida que transmitir. Y Pablo lo que hace es que cuando ve que hay un enfermo ahí, él va a orar. Iglesia, tienes conocidos que de pronto alguien enfermo, ve, ora por ellos. Tú ve y ponle las manos, porque hay vida suficiente en ti para que ellos sanen. Ve tú directamente. No tienes, mira, te voy a decir algo personal, perdón, pero esto sucedió. Un día una hermanita se acercó conmigo y me dijo: pastor, podría orar por un familiar mío que está así, ya está, y yo quiero que ore por él, porque si usted ora va a sanar. Entonces le dije: hermanita, no puedo ir, pero mire, ponga las manos, extiéndalas. Yo le puse las manos mías en las de ella. Yo voy a orar por usted y usted va a ir a poner las manos y va a sanar. Yo sabía que no es porque yo le ponía las manos, sino que ella iba a tener confianza en la vida que tenía interior, y cuando le pusiera las manos sanaría. Solo necesitaba un empujoncito. O sea, le enseñé a nadar. Nada más, le puse las manos para enseñarle a nadar, o sea, vámonos. Y fue, y sanó. Ella puso las manos sobre su familiar y sanó. No es que un servidor orara, no. Es que ella es cristiana. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ve y pon las manos y sanarán. Algo va a suceder. Confía en el Señor, Dios es bueno. Solo vayan y háganlo. Imagínate a toda la iglesia haciendo esto. Dice la Biblia que después de sanar a aquel padre de Publio, el principal de la isla, pues se vinieron todos los enfermos a ver a Pablo. Creo que Lucas tenía mucho que ver allí, ya que Lucas era un médico. Seguramente Lucas también estuvo atendiendo enfermos de todos los que estuvieron viniendo. Damos gracias a Dios, entre otras cosas, aparte que iglesia, vayan a orar por todos los que puedan, todos los enfermos en todas partes, y esperen milagros. Aparte de eso, bendito sea Dios, estamos a días de inaugurar el Centro de Especialidades de Palabra Viva. Gloria a Dios, que vamos a poder estar también atendiendo enfermos de esa otra manera, al estilo Lucas también, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, quien está reinando en vida, quien tiene vida de verdad, no puede estar impávido ante la necesidad de otros. Va a actuar, va a intervenir. Y esto le dio a Pablo. Cuando Pablo hace esto, ya no vinieron a ver a Publio, o no vinieron a ver a los demás. Ahora todo giraba alrededor de Pablo. Se volvió el principal, se volvió el hombre de autoridad del lugar. Ahora ya no era el principal Publio, sino Pablo. ¿No es maravilloso que cuando ejerces bendición a otro, la vida de Dios te da autoridad? Te lo ejemplifico. Cuando alguien va a preguntar por la autoridad de una casa, cuando alguien llega a una casa, no pregunta, ¿está el bebé en casa? O sea, no va por los pequeños. Es más, aunque el niño de la casa haya hecho algo, no llega a preguntar, ¿está el niño que rompió mi vidrio? No, él llega a decir, ¿está el papá de esta casa? ¿Está la mamá de esta casa? Si va a cobrar algo, dice, ¿está la mamá de esta casa? Si va a solucionar algo, dice, ¿está el papá de esta casa? O sea, más o menos es lo que, así lo manejan con frecuencia. Y entonces, no se hagan, así lo manejan. Entonces, pregunta por la autoridad. ¿Y cuál es la diferencia entre la autoridad y el que no es autoridad? La diferencia es servicio. Porque el bebé exige que lo atiendan. El adolescente se queja de que no lo atienden. Y el maduro los tiene que atender. Esa es la diferencia. Si tú eres de los que estás quejándote que Dios te atienda, que la iglesia te atienda, que los demás te atiendan, no eres la autoridad de la casa, eres el bebé de la casa. Pero cuando tú eres el que está sirviendo, el que está haciendo bien, Pablo llegó de reo, pero cuando vio la necesidad sirvió, bendijo, y llegaron a buscarlo a él. El servicio te da autoridad, te levanta, te exalta. La gente vendrá a verte, la gente querrá trato contigo. Esto te da autoridad. Tocarán y dirán, ¿está fulano de tal? ¿Por qué? Porque él tiene poder de Dios, él tiene vida de Dios en su interior. Eso te da autoridad. Esta es la forma correcta. Entonces, ¿eres un maduro o eres un niño? Tienes que crecer. Los reyes proveen salud, servicio. Los reyes proveen sustento. El verso 10 nos dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Como resultado del servicio de Pablo,
Los naturales de la isla trajeron muchas cosas. Algunos dicen que eran 270 las personas que iban con Pablo, o Pablo junto con los demás eran 270, ¿te imaginas? No sé si fueran tantas, pero más de 200 sí eran. De tal forma que darles lo suficiente a 270 personas para estarse allí viviendo 3 meses más lo que continuaban zarpando, pues no es nada sencillo. A ver, alimenta a 270 personas por 3 meses. Ni un día, ¿verdad? Con lo que cuesta. Entonces, quiere decir que la obra de Pablo proveyó en gratitud, en respuesta, el sustento para todos ellos. El que iba preso, su servicio le dio sustento a los demás. Esto es el que tiene vida verdadera. Aquella persona que tiene la vida de Dios en su interior, sus obras le dan sustento al resto, le dan provisión a los demás. Vive de tal manera que donde estés te vuelvas indispensable y seas el sustento y la bendición de los demás. Que cuando, como Job, como Lot, que cuando estaba en Sodoma, el ángel le dijo: nada podría hacer hasta que no salgas de aquí. Es decir, que mientras tú estés en ese lugar, la bendición de Dios estará allí. Mientras tú te encuentres ahí, el sustento de Dios estará, la gracia de Dios estará. Jesús alimentó una multitud con el desayuno de un muchacho. Ahora estaba alimentando una multitud con la obra de su siervo Pablo. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. ¿Alguna vez has viajado en un mal camión con un mal chofer? ¿Verdad que sí? Qué cosa tan espantosa. Cuando te subes un mal camión, de esos camiones que al momento que tú te subes, tú piensas: aquí se murió alguien. Que huelen así, como así, aquí se murió alguien. No puede ser. Y además que el que va conduciendo, no sé, parece que va chateando al mismo tiempo. O sea, que tú sientes que se mueve para todos lados. Horrible, espantoso. Si has viajado alguna vez así, tú te encomendaste a Dios, pediste perdón por tus pecados, buscaste misericordia. O sea, seguramente tú te pusiste a cuenta varias veces: Señor, perdona mis pecados, y los confesaste y lo dijiste: Señor, y los que no me acuerdo también, perdóname los que me son ocultos. Claro que sí, porque estabas a merced de la persona que conducía el camión. Pero en el reino de los cielos, cada creyente es el conductor de su viaje. Cada creyente está llevando amigos, familiares, vecinos, conocidos con él. De tal manera que Pablo los llevaba a ellos, y si Pablo estaba en el Señor, todos ellos serían bendecidos. De tal manera que si tú andas en el Señor, la vida que está en ti bendecirá a todos los que están a tu alrededor. Así tienes que vivir. Es más, cuando entres a un restaurante donde no se para nadie, nomás porque entras te empieza a llegar la gente. Debe ser lo normal, porque está allí alguien bendito, y Dios habló acerca de que donde está alguien bendito, bendeciría la tierra de esa persona. Por tu causa será. ¿No has visto que por la caída de Adán la tierra fue maldita? Pues por la exaltación de Cristo la tierra es bendita. Y cuando los hijos de Dios se manifiestan, la creación se goza también por ello. Tienes que traer esta bendición. Pablo traía esta bendición. Tienes que reinar también. Fíjate cómo Pablo reinaba aún sobre la iglesia, sobre los hermanos. Era recibido como rey por los hermanos en el camino. Dice el verso 14 que habiendo hallado hermanos, nos rogaron, ya cuando habían continuado su viaje, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. A ver, vamos a entender esto. ¿Quién es el reo? Pablo. Y Pablo va con todo un centurión y un montón de soldados. Imagínate todo lo que van cuidando a Pablo. Lo van guardando un montón de soldados. Ya no son sus custodios, son sus guaruras. En el camino cambiaron las cosas. Cuando salieron lo llevaban atado, cargando. Eso dice la palabra. Lo ataron y lo cargaron. Pero más adelante, por la vida de Pablo, ya era Pablo y sus guaruras. Tanto así que llegan a cierto lugar, vienen los hermanos: Pablo, ¿cómo estás? Y sale Pablo y se abrazan. Oye, Pablo, no te vayas a ir rápido, quédate una semana aquí. ¿Cómo no? Aquí nos quedamos una semana. Y se quedaron una semana ahí. Y volteó seguramente a ver al centurión: ¿cómo la ves? Nos quedamos aquí una semana. Así como no, ¿dónde pongo la carpa, Pablo? ¿Dónde nos acomodamos? Qué increíble. Esto es reinar. Esto es reinar. Que donde llegues, no importa cómo llegaste, empieza a manifestar una vida superior. Faraón dijo de José: tiene un espíritu de Dios en él, tiene un espíritu superior, hay algo superior en él. Dijeron de Daniel: Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dijo de Daniel: hay un espíritu de los dioses en él. No entendían qué era, pero el Dios altísimo está en él. Esto es la vida cristiana normal.
Obviamente estamos hablando de un hombre maduro en el Señor que manifiesta esto. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Debe ser como en la vida. Cuando nacemos, lloramos y todos se ríen. ¿No has visto? Antes les pegaban, creo que ya no les pegan, creo que nada más lo dejan así como que va a caer tantito, y esa sensación hace al niño que agarre aire y empiece a respirar. Pero antes lo levantaban de los piecitos y le daban ¡zas! ¡Qué recibimiento! Es terrible eso. Imagínate que tú cuando llegas a algún lugar, eres visita, cuando entras a ese lugar, agárrenlo desnudo, pónganlo de espalda y denles, vámonos. O sea, esa es la bienvenida. Qué espantoso. O sea, qué feo, ¿verdad? Y hay 2, 3 que no podían levantar, pero estaban a darle, o sea, no. Ya. Entonces, cuando nacemos, pues lloramos y los demás se ríen, todo el mundo está feliz, ya nació, está respirando, se abrazan todos, felicidad, y el niño llora y llore, ¿verdad? Pero una vida que vale la pena cuando se muere, él se ríe y todos lloran. Da la vuelta. Vivió de tal manera que cuando, esa es mi venganza, voy a vivir de tal forma que cuando me muera un montón lloren. Voy a vivir de tal forma que cuando pase de esta vida, uno esté en llore y llore, ¿qué vamos a hacer? Y yo risa y risa, estoy con mi Señor en los cielos, gloria a Dios, me voy a alegrar con Cristo. Lo demás que llore lo que quiera, vamos a gozarnos con Dios. Esto es lo que está haciendo Pablo. Entró de reo, salió de rey. Entraste a este mundo de reo, sal de rey. No salgas como reo, sal como un rey, bendito sea Dios. ¿Por qué no das una gloria a Dios más fuerte que lo que hiciste? Bendito sea Dios. Por último, en último lugar, fue recibido como rey por los hermanos en Roma. Después de esos 7 días continuaron su viaje. El verso 14 dice que fueron a Roma. El verso 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, o sea, ya había fama, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Te quiero aclarar que así se la llamaba el lugar. No, Pablo no andaba en la taberna, se llamaba las 3 tabernas, la zona en donde andaba. Así, mira Pablo, ¿dónde andaba? No falte que de ahí se quiera agarrar, ¿verdad? Que vengan los hermanos a verme a la taberna. No. Eso no dice. Era una zona. Entonces, salieron a recibirlo al foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. La expresión salieron a recibirnos. Lucas, es el escritor del libro de los Hechos, es muy fino en su idioma, es muy culto. Y en griego esta frase es exactamente la misma frase que utilizan los escritores romanos y griegos para referirse a la entrada del César. Entonces Lucas está diciendo, cuando dice salieron a recibirnos, en su idioma original está diciendo como a un rey. Nos trataron como cuando viene un rey. Así salió la iglesia a recibir a Pablo. ¿No es maravilloso esto? Yo quiero enfatizar cómo lo recibían, porque la iglesia reconocía la vida del cielo y honraba esa vida que estaba en el apóstol Pablo. Estamos en el capítulo 28, al final del libro de los Hechos. Al principio la iglesia despreció a Pablo, no lo quisieron aceptar. Bernabé lo tuvo que introducir y abogar por él para que lo aceptaran. No querían que fuera un hermano más, tenían rencor porque había matado hermanos. Era alguien despreciable. Al principio tuvo muchos problemas con otros hermanos. Se peleó con Bernabé, se peleó con Pedro, se peleó con muchos. Pablo fue un problema al inicio y no lo querían al inicio. Pero velo al final cómo madura, velo al final cómo cambia, velo al final cómo está lleno de vida. Tanto así que al final la iglesia lo está tratando como un rey. La iglesia viene a recibirlo como un rey. ¿Cómo funciona esto? Jamás pelees porque te acepten. Solo llénate de la vida de Dios y te aceptarán. Jamás te enojes con el que te desprecia. Solo llénate de Dios y un día te amará. El que hoy te aborrece, mañana te va a admirar y te va a apreciar. Llénate de Dios. Es todo lo que Pablo hizo. Es todo lo que tú tienes que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo que terminarlo ahí. Bendito sea Dios. Solo llénate de Dios. Es todo lo que hay que hacer. Sigue madurando. El libro de los Hechos comienza con un grupo de gente asustada y termina diciendo: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es la iglesia. Comenzó en el primer siglo con un grupo de hermanos perseguidos. Estamos en el siglo XXI
predicando abiertamente y sin impedimento. Esto fue logrado por la vida que está dentro de nosotros. No nos quejaremos, no lloraremos, en toda circunstancia diremos que esta porción es gloriosa, que Dios nos ha hecho mucho bien. Esto es glorioso. Bendito sea Dios. El libro de los Hechos no tiene final. El libro de los Hechos no tiene un final, no tiene un hasta aquí, no tiene algo que concluya el libro. El libro de los Hechos, y mucho se ha hablado al respecto. Desde el primer siglo los cristianos tomaban el libro de los Hechos como algo incompleto y hablaban de Hechos 29 como los cristianos que continúan la historia. Tú estás continuando la historia. La Biblia habla de las crónicas del reino. Un día será abierta las crónicas del reino y ya no se mencionará a Pedro, no se mencionará a Bernabé o Pablo, pero se mencionará tu nombre en las crónicas del reino como uno de los que estuvieron también allí firmando o haciendo la historia de Dios en la tierra. Esto es el reino de los cielos, esta es la iglesia que nos toca vivir. ¿Gustas ponerte en pie, por favor? Sería muy interesante que hoy podamos presentarnos ante el Señor en esa misma disposición que vemos en la palabra para ser llenos de su vida, para reinar en vida, para reinar en vida. Vamos, cierra tus ojos. Podrías levantar tus manos quizá y decirle a Dios: yo quiero reinar lleno de vida. Quiero manifestar la vida de Jesucristo en toda circunstancia. Quiero manifestar la gloria del Señor, la vida de Dios siempre. Bendito sea Dios. En todo tiempo, bendito sea el Señor. Vamos, dile al Señor que tú deseas también esto. En naufragios, en persecución, también en la abundancia, en la bendición, en cualquier circunstancia, manifestar la vida de Dios, manifestar la vida de Dios, reinar en vida. Reinar en vida, el reino de los cielos se ha acercado. Reinar en vida significa que en todo tiempo se verá a Cristo y será Cristo magnificado, sea por vida o por muerte, en ti constantemente. Dile: Señor, glorifícate en mi vida. Quiero manifestar esta clase de vida, esta clase de reino, esta clase de conducta, esta clase de carácter, esta clase de ánimo, esta forma de ser normal cristiana en mi vida, en todas las áreas. Que pueda alabarte y bendecirte siempre, que pueda darte gloria en todo momento. Vamos, alguien ore a Dios con todo el corazón diciéndole: Señor, quiero reinar en vida. Dile a Dios: quiero ser alguien lleno de tu vida. Mira a Pablo ser transformado del capítulo 9 al 28. Mírate a ti ser transformado desde tu conversión hasta antes de partir a la eternidad. Dios te transformará. El que comenzó en vosotros la buena obra, escribió Pablo a los filipenses, precisamente en el capítulo 28. Escribiría en ese ínter de tiempo a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Dios no ha terminado contigo, sigue trabajando y haciendo maravillas. Dile a Dios: Señor, no me sueltes, lo prometiste, termina tu obra en mi vida, concluye tu obra, lléname de vida, Señor, que pueda manifestar gloria en todo tiempo. Bendito sea Dios. Adoremos al Señor. Yo creo que tú quieres en esta hora darle más al Señor. Para que Dios te llene, necesitas vaciarte. Dale algo más a Dios. Adoremos al Señor. Bendigan a Dios con todo su corazón y díganle a Dios: Señor, realmente lo necesito, lo requiero. Vamos, tú lo necesitas, yo sé. Lo que respiro. Dile a Dios: Señor, te necesito. Mira cómo fue transformado el apóstol Pablo, de asesino, de perseguidor,